La historia nos enseña que un supercontinente existió hace mucho tiempo, entre 300 y 273 millones de años atrás. En esa época, todos los continentes de la Tierra eran amigos y pasaban tiempo juntos. Formaban un increíble grupo llamado Pangea. El nombre proviene de una palabra griega que significa toda la Tierra. Pangea también tenía un enorme vecino acuático llamado Pantalasa. Así que todo nuestro mundo era un enorme trozo de tierra rodeado por una gran extensión de océano. El megacontinente tenía la forma de una gigante C que se extendía entre una punta y la otra de nuestro planeta. Pero como suele suceder, las cosas cambiaron. Hace unos 200 millones de años, durante el período Jurásico temprano, en la era de los dinosaurios, Pangea decidió organizar una fiesta de separación. Olvídate de las viejas ideas de que los continentes se desplazaban como grandes icebergs. Se dividió en partes más pequeñas y formó los continentes que conocemos hoy. Ah, y como bono, creó los océanos Atlántico e Índico. La historia de Pangea fue contada por primera vez por un experto en meteorología alemán llamado Alfred Wegener en 1912. Pero, ¿cómo se enteró de algo que sucedió hace tanto tiempo? Imagina el núcleo de la Tierra como una gran y acogedora chimenea que emite calor. Este calor genera corrientes especiales que giran en la capa externa del planeta. Podemos pensar en esto como la corteza terrestre, que se asemeja a un gran rompecabezas con muchas piezas. Las corrientes calientes hacen que estas piezas de rompecabezas, llamadas placas tectónicas, se muevan. A veces se separan, a veces chocan entre sí y a veces se deslizan una al lado de la otra. Es como una fantástica fiesta de baile que ocurre bajo nuestros pies. Un día, Wegener observó las formas de los continentes y pensó: ¡vaya! Las costas de Sudamérica y África encajan. Y realmente encajaban. Así que imaginó que, en el pasado, todos los continentes estaban unidos como una gran masa terrestre. Pero no podía decir eso sin ninguna prueba. Entonces, ¿cómo sabemos que Pangea realmente existió? Bueno, hay algunas pistas que nos llevaron a este asombroso descubrimiento. Una es que cuando armas el rompecabezas, las piezas encajan perfectamente. Observa las formas de los continentes actuales. Notarás que podrían encajar casi a la perfección. Por supuesto, sus formas cambiaron con el tiempo. Sucedió hace millones de años, y desde entonces, las costas de los continentes han sido erosionadas por el agua año tras año. Pero aún así, todavía podemos ver lo bien que encajan. Otra pista proviene del estudio de fósiles. Sabemos que los animales antiguos dejaron fósiles. Así fue como aprendimos sobre su historia y qué especies existieron. Pero cuando los científicos compararon fósiles encontrados en diferentes continentes, notaron algo interesante. Estos fósiles parecían similares. Sorprendentemente, pertenecían a los mismos grupos de animales, aunque estaban muy distantes. No es como si estos animales pudieran nadar a través del océano en sus 4 patas. Y es poco probable que este tipo particular de animales hayan surgido en 2 lugares al mismo tiempo. Y finalmente, las montañas. Imagina explorar bajo el agua y encontrar enormes montañas en los océanos. Estas cadenas montañosas submarinas y fosas profundas son como cicatrices del movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Sirven como otra prueba de que los continentes son parte de algo más grande. Cuando observas todo esto junto, obtienes una imagen bastante clara. Los continentes de la Tierra estuvieron una vez agrupados en el supercontinente. Desde entonces, han tomado caminos separados. Pero los recuerdos de su gran aventura aún están escritos en las formas de las costas, en las rocas que dejaron atrás y en muchos más aspectos. Pero ahora nos resulta obvio. En el momento del descubrimiento de Wegener, existían diferentes ideas flotando en el ambiente. Algunas personas pensaban que los continentes se hundían para formar los océanos. Pero Wegener tenía una perspectiva diferente.
Él pensaba que los continentes siempre están en movimiento. Incluso inventó una frase elegante, deriva continental, para explicarlo. Más adelante se le unió otro científico llamado Alexandre Dutoit. Le añadió un pequeño giro a la historia cuando sugirió que había dos continentes originales, la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur. Pero la verdadera fiesta no comenzó hasta los años 60, cuando los científicos descubrieron el ingrediente secreto de esta receta, la tectónica de placas. Y finalmente, esta teoría explicó todo lo que Wegener y Dutoit habían mencionado. La teoría de Wegener fue finalmente comprobada después de 50 años. Con el tiempo, aprendimos cada vez más sobre nuestro planeta. Descubrimos que la Tierra tuvo múltiples supercontinentes. Antes de Pangea, existía un megacontinente llamado Rodinia hace alrededor de 1.000 millones de años. Y más tarde, Pannotia se unió a la escena hace unos 600 millones de años. Lo interesante es que la historia de la deriva continental está lejos de terminar. Nuestros continentes siempre están en movimiento. África le está dando un empujón amistoso a Europa y Australia está jugando a los autitos chocadores con el sudeste asiático. ¿Sabes qué se vislumbra en el horizonte? ¡Otro supercontinente! Entonces, ¿cómo se unirá este próximo supercontinente? Bueno, hay 4 grandes posibilidades: Novo Pangea, Pangea Última, Aurica y Amasya. Estos nombres podrían sonar como de superhéroes, pero en realidad son diferentes formas en que las piezas del rompecabezas podrían encajar. Veámoslas todas. Primero, Novo Pangea. ¿Has visto que el Océano Atlántico está de un lado y el Océano Pacífico en el otro? Bueno, si estos océanos continúan haciendo lo que están haciendo ahora, el Atlántico seguirá expandiéndose mientras el Pacífico se comprime. Si eso ocurre, Norteamérica y Sudamérica chocarán los 5. Y la Antártida, esa helada tierra del extremo sur, también se unirá a la diversión. Estará derivando hacia el norte. Luego, Pangea Última. En el futuro, el Océano Atlántico podría cansarse de ser tan ancho. Tal vez decida desacelerar y reducirse un poco. Existen lugares donde el fondo del océano se desliza por debajo de la Tierra. Es como un pasaje secreto bajo el agua. Estos lugares se llaman zonas de subducción. Así que, si estos túneles secretos se siguen extendiendo y extendiendo a lo largo de las costas este de América, las Américas, Europa y África podrían volver a unirse y formarían un supercontinente que estaría rodeado por el Océano Pacífico. El próximo supercontinente podría ser Aurica. En este escenario, los océanos Pacífico y Atlántico podrían decidir tomar una siesta y cerrarse. Pero no te preocupes, porque cuando una puerta se cierra, otra se abre. En este caso, surgiría un océano completamente nuevo para reemplazarlos. Imagina una gran grieta en el suelo atravesando Asia, como si se abriera un cierre. Esta grieta se llama Rift Panasiático y se convertiría en un océano completamente nuevo. Con este nuevo océano viene un nuevo supercontinente, Aurica. Australia actualmente se está desplazando hacia el norte, como si estuviera tratando de encontrar un buen lugar en el centro de nuestro planeta. Asia Oriental y las Américas podrían unirse desde ambos lados. Luego, Europa y África podrían conectarse con las Américas. Y ¡pum! Aurica. Y por último, Amasya. Podría formarse si alguna de las placas tectónicas se desplazan hacia el norte. Pueden arrastrar continentes como África y Australia. Estarán todos juntos alrededor del Polo Norte. Todos los continentes, excepto la Antártida, podrían unirse. Y aunque podrían reunirse alrededor del Polo Norte, no cerrarían los océanos. Los océanos Atlántico y Pacífico seguirían abiertos para su actividad. Cómo ocurra este gran reencuentro depende de los movimientos tectónicos de la Tierra. Hasta ahora, creemos que Novo Pangea es el escenario más probable. También depende de qué ocurrió con Pangea después de que se desintegró. Y cuando aparezca el nuevo supercontinente, ¿qué pasará con el clima? ¿Cómo se comportará el océano? ¿Y qué hay de los animales y las plantas?
Estas preguntas iluminan nuestra mente. ¿Quién sabe? Tal vez algún día nuestros descendientes miren el mapa mundial y vean este increíble viaje cerrando el círculo. Sigue haciendo preguntas curiosas y siempre atento por los próximos 100 millones de años. Entre el año 774 y 775, la Tierra fue golpeada por una mega explosión de radiación. Esta fuerte ráfaga de energía dejó su huella. Los anillos de los árboles de ese año muestran niveles excesivamente altos de material radiactivo. ¿Pero cuál fue exactamente la causa? Los científicos tienden a pensar que fue una llamarada solar. Algunos creen que tal vez una supernova masiva causó la ráfaga de radiación. Después de analizar el carbono radiactivo y el berilio en los anillos de los árboles, los científicos descartaron otras posibilidades. Inicialmente consideraron que podría haber sido una colisión entre estrellas de neutrones o entre una estrella de neutrones y un agujero negro. Estos tipos de choques producen una ráfaga superrápida de rayos gamma sin ningún espectáculo de luz, lo cual concuerda mejor con la evidencia. Pero ese tipo de colisiones son extremadamente raras. Flight cree que es poco probable que esta sea la respuesta. Él calcula que deberíamos ver uno de estos fenómenos en nuestra galaxia una vez cada 1 millón de años, por lo que haber tenido uno hace apenas 1200 años parece bastante increíble. Los científicos están muy preocupados por estos sucesos raros. Si uno ocurriera más cerca de la Tierra, podría causar serios problemas en la vida de nuestro planeta. Incluso si estuviera a miles de años luz de distancia, un fenómeno similar hoy traería un enorme caos con todos los sofisticados sistemas electrónicos de los que dependemos. Por lo tanto, es bueno que esas ráfagas de rayos gamma sean tan raras, porque si fueran más comunes, la Tierra podría enfrentar tiempos difíciles. Tal vez pienses que si nuestro planeta pudo soportar mega explosiones de radiación, podría resistir algo menos aterrador, como las langostas. Lamento decirlo, pero no es del todo cierto. Allá por 1874, durante un verano caluroso en Kansas, las cosas tomaron un rumbo extraño. Las langostas, o debería decir acrídeos, invadieron las grandes llanuras. Descendieron como una tormenta, cubriendo casas, árboles e incluso a los trenes que pasaban. Estos insectos tenían una misión: causar el caos. Los agricultores tuvieron que apresurarse para proteger sus pozos y todo lo que valiera la pena salvar. Las langostas aterrizaron por todas partes y causaron estragos en todo lo que veían. Incluso las pobres ovejas perdieron su lana. Las langostas despojaron de pintura los vagones y quitaron los mangos de los rastrillos, así de destructivas eran. El ganado intentó contraatacar comiéndoselas, pero eran demasiadas. Ese año, estos bichos causaron alrededor de $200 millones en daños a los cultivos. La invasión de las langostas fue tan dura que incluso el ejército de Estados Unidos intervino para ayudar. Al final, las langostas comenzaron a desaparecer y las llanuras se salvaron de mayores devastaciones. Los desastres naturales pueden ser incluso más impredecibles que las ráfagas de radiación espacial y las invasiones de langostas. Mira esto. En junio de 2017, un criador de renos del noroeste de Siberia estaba ocupado en lo suyo cuando de repente escuchó una explosión tremendamente fuerte y vio humo saliendo del suelo. Si eso me pasara a mí, saldría corriendo. Más tarde encontraron un enorme agujero que tenía unos 7 metros de ancho y casi 20 metros de profundidad y estaba rodeado de trozos de hielo y tierra. Resultó que había más de 17 de estos agujeros negros en la zona. Estaban llenos de agua turbia y rodeados de misterio. Algunas personas pensaban que eran sumideros, otros estaban seguros de que fueron el resultado de pruebas de dispositivos secretos o incluso de un montón de meteoritos. La idea más reciente es que estos huecos son en realidad cráteres causados por el calentamiento del Ártico, que derrite el suelo congelado. La teoría sostiene que, a medida que el suelo se descongela, las bolsas de gas atrapadas bajo la superficie estallan y así forman estos agujeros dramáticos. Aparentemente, estos extraños cráteres han aparecido en lugares específicos de Siberia, donde fallas geológicas antiguas han estado liberando gas natural caliente durante años.
Combina eso con algo de metano residual de sedimentos de lagos antiguos y tienes la receta para algunas sorpresas explosivas a medida que el planeta se calienta. ¿Todavía no tienes miedo? De acuerdo. Tal vez te asusta la oscuridad, ¿cierto? Si es así, no te habría gustado vivir en el 536. Fue el año en el que el mundo vivió un loco periodo de 18 meses de oscuridad. Una niebla misteriosa cubrió Europa, Medio Oriente y partes de Asia, bloqueando el sol y causando caos. Era como la Edad Oscura, pero de verdad. Resulta que la principal responsable de esta niebla fue una erupción volcánica ocurrida en Islandia, que esparció cenizas por todo el hemisferio norte, causando la caída de las temperaturas y el fracaso de las cosechas. La gente se congelaba y se moría de hambre. Fue un desastre. Incluso los historiadores de entonces hablaban de lo extraño que era. El sol parecía la luna, los veranos eran helados e incluso nevaba en China en verano. Todo se debía a las cenizas volcánicas que bloqueaban el sol. Y para empeorar las cosas, este periodo de oscuridad desencadenó el inicio de la peste bubónica en el año 541. ¡Qué época difícil para estar vivo! Regresemos rápidamente a Siberia. Allá por 1908, muy adentro del territorio, un asteroide hizo una visita inesperada. Hoy lo conocemos como el asteroide de Tunguska, pero no obtuvo su nombre de inmediato. La gente del lugar apenas alcanzó a ver el espectáculo, una brillante bola de fuego surcando el cielo seguida de un estruendo impresionante. Los árboles salían disparados, los incendios ardían y los animales tampoco estaban demasiado contentos. Pero como la zona era tan remota, no fueron muchos los que se dieron cuenta. Durante casi 2 décadas, nadie se molestó en visitar el sitio de Tunguska. La gente tenía demasiado en qué pensar en aquel entonces, pero después los científicos finalmente llegaron allí y encontraron evidencia de las travesuras del asteroide. En expediciones posteriores, descubrieron micropartículas espaciales. Avanzando hasta hoy, la NASA tiene todo un programa de defensa planetaria. Incluso enviaron una misión para probar tecnología de desviación de asteroides, porque quién sabe cuándo vendrá a tocar a nuestra puerta la próxima roca cósmica, ¿verdad? A mediados del siglo XIX ocurrió otro épico fenómeno solar conocido como el evento Carrington. Puede que no parezca gran cosa, pero tuvo consecuencias bastante graves. El día siguiente al suceso, la Tierra fue golpeada por una tormenta geomagnética increíble que descontroló los telégrafos y llevó a las auroras hasta los trópicos, lugares a donde casi nunca llegan. Pero toda esta locura climática espacial comenzó con cosas extrañas que ocurrieron en la superficie del Sol, como las manchas solares. De estas manchas pueden surgir llamaradas solares y otros fenómenos electromagnéticos que interfieren con nuestra tecnología. Tormentas solares poderosas como esta pueden ser expulsadas del Sol a velocidades de hasta 3 kilómetros por segundo. Pueden contener miles de millones de toneladas de material solar, acompañadas de un pequeño campo magnético atrevido que disfruta alterando el campo magnético de la Tierra cuando se encuentran. Ahora presta atención, nos estamos acercando al próximo máximo solar en 2025, así que es buen momento para revisar la historia de las peores tormentas solares como el evento Carrington y tomar nota. Imagina si una tormenta similar ocurriera hoy. Las empresas quedarían desconectadas y enfrentaríamos daños graves. Por suerte, estas megatormentas solares no ocurren muy a menudo, pero oye, el clima espacial es difícil de predecir, así que quién sabe cuándo será la próxima. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural.
Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejon. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que el grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que, técnicamente, tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970.
Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. La región volcánica más grande de la Tierra no está en África ni en Japón, sino bajo el hielo de la Antártida. Los científicos encontraron 138 volcanes en su parte occidental, y si deciden despertarse, sin duda lo notarás. Podrían derretir enormes cantidades de hielo que se desplazarían hacia el océano, elevarían su nivel y harían nuestro planeta inhabitable para los humanos. Pero antes de que empaques tus cosas para volar a otro planeta, escúchame. Solo 2 de los volcanes antárticos están oficialmente clasificados como activos en la actualidad. Y se necesitaría toda una serie de erupciones, década tras década, para impactar seriamente al mundo entero. El Monte Erebus, uno de los 2 volcanes antárticos en actividad, ostenta con orgullo el título del volcán activo más austral del mundo. Ha estado en erupción continua desde al menos 1972. Emite columnas de gases y vapor y a veces incluso arroja rocas, y los científicos las denominan erupciones estrombolianas. Una de sus características más impresionantes es un lago de lava en uno de los cráteres de la cima, con material fundido en la superficie. Estos lagos son bastante raros porque necesitan ciertas condiciones para que la superficie nunca se congele. El segundo volcán activo es la Isla Decepción, una masa de tierra con forma de herradura. Es la caldera de un volcán activo que entró en erupción por última vez hace más de 50 años. Los científicos que lo monitorean dicen que no debería descontrolarse pronto. La Antártida también tiene muchas fumarolas, que son conductos volcánicos que liberan gases y vapores al aire. En las condiciones adecuadas, pueden expulsar suficiente material como para formar torres de hielo fumarólico de hasta 3 metros de altura. Los científicos monitorean los volcanes antárticos con sismómetros que detectan cuando la Tierra comienza a temblar debido a la actividad volcánica.
A veces, también utilizan tecnología más compleja, pero todo es muy desafiante debido a lo remota que es esta región polar y lo complicado que es llegar allí. Es por eso que nadie puede predecir cuándo uno de los volcanes del continente, que ahora están durmiendo, podría entrar en erupción. Podemos imaginar cómo sería este despertar si analizamos los sucesos de hace casi 20.000 años. ¿Vamos? Uno de los volcanes dormidos de la Antártida, el Monte Takage, tuvo una serie de erupciones y expulsó una buena cantidad de halógenos ricos en ozono en aquel entonces. Algunos científicos dicen que estos fenómenos calentaron el hemisferio sur. Los glaciares comenzaron a derretirse y ayudaron a terminar la última edad de hielo. Para que estos sucesos se repitan, necesitaríamos una serie de erupciones con sustancias ricas en halógenos de uno o más volcanes que ahora están sobre el hielo. Es un escenario poco probable, pero dado que ya ocurrió en el pasado, no es del todo imposible. En cuanto a los volcanes que se ocultan bajo una gruesa capa de hielo, es difícil que sus gases lleguen a la atmósfera. Sin embargo, serían lo bastante fuertes como para derretir enormes cavernas en la base del hielo y producir una gran cantidad de agua de deshielo. La capa de hielo de la Antártida Occidental está húmeda y no congelada en su base, por lo que esta agua de deshielo funcionaría como un lubricante, ya que provocaría el movimiento del hielo superior. El volumen de agua que incluso un gran volcán podría generar de esta manera es insignificante comparado con el volumen de hielo que tiene encima. Por lo tanto, una sola erupción no marcaría una diferencia. Sin embargo, varias erupciones que ocurren cerca o debajo de cualquier gran corriente de hielo de la Antártida Occidental sí lo harían. Estas corrientes son ríos de hielo que transportan la mayor parte del agua congelada de la Antártida hacia el océano. Si cambian su velocidad y traen cantidades enormes de agua al océano, su nivel se elevará. A medida que el hielo se vuelva más y más delgado, habrá cada vez más erupciones nuevas. Algo así ocurrió en Islandia. El número de erupciones volcánicas aumentó cuando los glaciares comenzaron a retroceder al final de la última edad de hielo. Resumiendo, para que ocurran cambios importantes, varios potentes volcanes que están sobre el hielo llenos de gases con halógenos deben despertarse en unas pocas décadas entre sí y mantenerse activos durante decenas a cientos de años. La Antártida almacena alrededor del 80% de toda el agua dulce del mundo, y si se derritiera toda, el nivel global del mar aumentaría unos 60 metros. Luego tendríamos que buscar un nuevo planeta para vivir. Pero esta es una posibilidad remota. Es más probable que las erupciones bajo el hielo lubriquen los flujos de hielo y arrastren agua hacia el océano, pero no sería el fin del mundo. Un supervolcán extremadamente potente y enfurecido podría lograrlo, y ya ha ocurrido en el pasado. Hace más de 200 millones de años, el mundo pasó por una gran transformación, con no uno, no dos, sino 4 enormes erupciones volcánicas en grandes oleadas. El supervolcán de la provincia magmática del Atlántico Central estuvo entrando en erupción una y otra vez durante 600.000 años. Todo sucedió en Wrangellia, un gran trozo de tierra que solía ser un volcán gigante que se extendía a través de lo que ahora son Columbia Británica y Alaska.
Y no fue la lava o la ceniza volcánica lo que arruinó el medio ambiente. La erupción hizo que los niveles de carbono se dispararan. El planeta nunca volvería a ser el mismo. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a que los dinosaurios crecieran de criaturas del tamaño de un gato a los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Desató una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Hizo que todo el planeta estuviera caliente y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento bajo un antiguo lago de Asia para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claros indicios de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono. Esto caldeó la atmósfera y la lluvia cayó intensamente. La mala noticia es que podría haber otra erupción como esta. El supervolcán que se encuentra bajo el Parque Nacional Yellowstone ha estado dormido por casi 70,000 años. Pero si despertara, sería mucho más catastrófico que la erupción del Monte Santa Elena de 1980, que se considera la erupción volcánica más desastrosa en la historia de Estados Unidos. Luego siguieron 2 meses de terremotos y una inyección de magma debajo del volcán, lo que debilitó y destruyó toda la cara norte de la montaña. La columna de erupción alcanzó los 25,000 metros de altura en la atmósfera y esparció cenizas sobre 11 estados de Estados Unidos y varias provincias canadienses. La última erupción de Yellowstone fue 1000 veces mayor que esta. El terreno de Yellowstone está compuesto de roca fundida y semifundida llamada magma. Este material fluye hacia una cámara ubicada debajo del parque, aproximadamente de 6 a 9 kilómetros de profundidad, y hace que el suelo se hinche como un globo. Pero entonces, cuando se enfría, el terreno vuelve a su estado habitual. Los observadores de volcanes han estado monitoreando esto durante un siglo. Notaron que el suelo se elevó unos 25 centímetros hace aproximadamente 20 años, pero desde el 2010 ha estado descendiendo. Los expertos dicen que no tenemos grandes erupciones en el horizonte, así que el día del juicio final no llegará pronto. Pero últimamente ha habido cierta actividad subterránea que nos mantiene interesados. Como los humanos no pudieron presenciar cada pequeño detalle del comportamiento de Yellowstone, es difícil decir con certeza qué se está gestando allí abajo. Yellowstone ha tenido algunas erupciones épicas en los últimos millones de años, que ocurrieron como un reloj, con intervalos de 600 a 800,000 años entre ellas. La última gran erupción fue hace unos 640,000 años y básicamente remodeló todo el paisaje, esparciendo cenizas y escombros hasta Luisiana. Aún hoy se pueden ver las secuelas de la última gran erupción en la caldera de Yellowstone. Los expertos dicen que no ocurrirá una erupción tan potente como la última. Es más probable que veamos erupciones de vapor y agua caliente o flujos de lava. Pero cuándo y con qué fuerza despertará el volcán sigue siendo un misterio. Hace alrededor de 5.300.000 años, un suceso crucial transformó la región del Mediterráneo. Fue una colosal inundación que rellenó el mar, que hasta ese momento había sido extremadamente árido y salado.
Se le dio el nombre de inundación sancleana y cambió para siempre la geografía de la zona. El mar Mediterráneo está rodeado por Europa, África y Asia y se conecta con el océano a través del estrecho de Gibraltar. Este es un paso bastante angosto que mide unos 13 kilómetros. Puede que no sea ancho, pero el estrecho desempeña un papel crucial a la hora de mantener el equilibrio líquido entre estos dos cuerpos de agua. Hace unos 6 millones de años, una serie de sucesos pudieron haber causado que el Mediterráneo se separara del Océano Atlántico. Algunos dicen que fue una era de hielo, otros hablan de movimientos tectónicos como terremotos. Cualquiera que haya sido la causa, esto llevó a la región del Mediterráneo a un periodo conocido como la crisis de salinidad del Mesiniense. Durante unos 1000 años, el mar se evaporó lentamente, dejando detrás una cuenca seca que estaba varios kilómetros por debajo del nivel del mar. Esta crisis realmente cambió el paisaje y lo dejó con condiciones similares a las que se encuentran en el Mar Muerto actual. Lo que esto significa es que la exuberante belleza mediterránea fue un entorno supersalado que contenía casi 10 veces más sal que el océano. Si lo hubieras podido visitar, habrías flotado sin esfuerzo en la poca agua que pudieras encontrar, aunque no seas un nadador habilidoso. La cantidad de sal y ese contenido mineral habrían hecho que fuera difícil para la mayoría de las criaturas sobrevivir. Sin embargo, algunos microorganismos resistentes, como las bacterias, podrían haberse adaptado a estas duras condiciones. Hoy en día, en el fondo del mar Mediterráneo, podemos encontrar agujeros tan grandes como el Gran Cañón, y parece que se formaron durante el mismo periodo de deshidratación. La evidencia sugiere que ríos enormes como el Nilo y el Ródano fluían directamente hacia el Mediterráneo en ese entonces y dejaban cañones a medida que llegaban al fondo, a miles de metros bajo el nivel del mar. La gente tenía que buscar algún tipo de explicación en aquel entonces para la desecación del Mediterráneo, así que inventaron mitos y leyendas. Una de estas historias era contada por los habitantes del sur de Iberia, en las actuales España y Portugal. También la relataba un famoso escritor romano llamado Plinio el Viejo. Lo que decía esta leyenda era que el Mediterráneo estuvo separado del océano hasta que el héroe Hércules, con su poderosa espada, talló un camino. Lo hizo entre un lugar ficticio en la actual África y la roca de Gibraltar. Esto permitió que las aguas del océano fluyeran y transformó el Mediterráneo en lo que conocemos hoy en día. Algunos fósiles también parecen confirmar la inundación inusualmente grande. Se encontraron restos de organismos marinos en capas altas sobre los niveles del mar actuales. Esto significa que las áreas estuvieron una vez sumergidas bajo el agua. Estos fósiles pertenecen a moluscos, peces y mamíferos marinos. Gracias a las técnicas modernas, ahora tenemos al menos una estimación del momento de la inundación sancleana. Los científicos usaron simulaciones por computadora para reconstruir el suceso y proporcionaron más evidencia de que fue real. Lo que también descubrieron es que existe la posibilidad de que el Mediterráneo pueda cambiar una vez más. El estrecho de Gibraltar podría cerrarse, tal vez debido a movimientos profundos bajo la tierra. Esto podría llevar a que el Mediterráneo se seque nuevamente en un lapso de unos 1000 años. La zona del Mediterráneo podría desaparecer por completo si el continente africano sigue desplazándose hacia el norte, hacia Europa. Otra de esas famosas pero aún un poco hipotéticas grandes inundaciones se llama la teoría del diluvio del Mar Negro. Algunos científicos creen que hace unos 8400 años, el agua del Mediterráneo podría haber desbordado hacia el Mar Negro a través de un angosto pasaje llamado el Estrecho del Bósforo. Esto podría haber causado un enorme desastre, que obligó a las personas que vivían cerca del Mar Negro a empacar sus cosas y mudarse más adentro del continente, tanto en Europa como en Asia. Junto con ellos, podrían haber llevado historias sobre esta inundación colosal. Los especialistas que idearon esta teoría también sugirieron que estas personas migrantes podrían haber traído nuevas formas de agricultura. Sin embargo, no todos en la comunidad científica están convencidos. Algunos argumentan que, aunque pudo haber habido una inundación, tal vez ocurrió antes y fue mucho más pequeña. No creen que esta inundación pudiera haber causado, por ejemplo, la historia del Arca de Noé. En esta leyenda, un hombre fue advertido por una entidad superior de que se acercaba una gran inundación. El hombre procedió a reunir a parejas de animales y los metió en un barco para asegurarse de que estas especies sobrevivieran a la devastadora inundación. También existía la preocupación entre los estudiosos de que discutir demasiado sobre inundaciones reales e historias antiguas podría difuminar las líneas entre la ciencia y la ficción.
Pueden existir otras razones por las cuales estas historias de inundaciones se encuentran tan a menudo en diferentes culturas de todo nuestro planeta. Una idea es que las inundaciones eran increíblemente destructivas para los primeros agricultores, por lo que inventaron mitos sobre ellas que señalaban el fin del mundo. Otra idea es que se encontraron fósiles de criaturas marinas en lugares raros, lo que llevó a creer que hubo una inundación significativa en el pasado. La solución a las inundaciones futuras podría ser, por ejemplo, ciudades flotantes. A medida que los niveles del mar continúan subiendo, las ciudades costeras, como Ámsterdam, Nueva Orleans y Venecia, podrían inundarse. Por lo tanto, la infraestructura flotante puede ser la opción adecuada, con edificios que puedan elevarse con los niveles del agua, lo que también les permitirá resistir el clima extremo. Lugares como los Países Bajos, que tienen una historia en la gestión de riesgos relacionados con el agua, son pioneros en estas creaciones flotantes. Como las ciudades están quedándose sin espacio para expandirse, podríamos estar obligados a movernos al agua de todos modos. Al vivir sobre el agua, podemos reducir la congestión y crear formas más interesantes de alimentarnos, como jardines flotantes. Estas viviendas también ofrecen excelentes alternativas para nuestras necesidades energéticas, mediante sistemas que utilizan energía solar y eólica. Sin mencionar que estas viviendas podrían resultar más económicas a largo plazo. Una ciudad flotante de este tipo podría aparecer pronto en las Maldivas. Su objetivo es albergar hasta 20,000 personas y contará con lugares para vivir y comer, pero también con tiendas y escuelas. Diseñada para lucir como el coral, la región incluirá canales situados entre unas 5,000 piezas de tierra flotantes. La ciudad se construirá utilizando unidades modulares ensambladas en un sitio de construcción cercano. Una vez completadas, serán remolcadas hasta la ciudad flotante. El siguiente paso es asegurar las unidades a un gran casco de hormigón bajo el agua, que está firmemente atornillado al lecho marino sobre unos pilares de acero. Todas estas piezas de construcción permiten que las unidades modulares se muevan con naturalidad, al igual que el mar. Incluso para aquellos que temen el mareo, hay una solución. Para eso está el arrecife de coral cercano. Rodeará la ciudad, actuando como un rompeolas natural. Se colocarán bancos de coral hechos por el humano debajo de la ciudad, lo que también ayudará al crecimiento natural del coral. El objetivo a largo plazo es hacer el establecimiento autosuficiente. Contará con electricidad principalmente de energía solar in situ. Los desechos serán tratados en las cercanías y reutilizados como fertilizante para plantas. En lugar de aire acondicionado, la ciudad utilizará enfriamiento con agua de mar profunda. Este método bombea agua fría desde el fondo del mar para enfriar la zona, ahorrando energía. La Tierra no es el único planeta que ha presenciado grandes inundaciones. En tiempos antiguos, en Marte también parece que hubo inundaciones y jugaron un papel importante en la formación de su superficie. Investigadores recientes revelan que hace miles de millones de años, Marte fue muy afectado por inundaciones de ríos que contribuyeron a la formación de sus valles y cañones. La causa de estas inundaciones fue la fuerte lluvia, que remodeló el paisaje marciano rápidamente, quizás incluso en días o semanas. A diferencia de la Tierra, donde los ríos se forman bastante lentamente, Marte sufrió cambios rápidos debido a estas inundaciones, particularmente hace unos 4,000 millones de años. Conocíamos este hecho desde hace bastante tiempo, pero este estudio nos mostró su magnitud. Ahora sabemos que las inundaciones fueron más extensas y frecuentes de lo que se pensaba. El terremoto más fuerte jamás registrado al este del río Mississippi, que ocurrió hace más de 200 años, nunca ha terminado, según algunos científicos. La mayoría de los terremotos son de segundos a minutos, y el récord oficial hasta ahora es uno silencioso ocurrido en Sumatra que duró 32 años. Este fenómeno de deslizamiento lento desencadenó un gran terremoto y un tsunami. Así que, si es cierto que el terremoto de Nueva Madrid todavía está enviando réplicas, tendremos un nuevo nombre en la cima de esta triste lista. El terremoto comenzó en diciembre de 1811, con un poderoso sismo en una parte poco poblada del noreste de Arkansas. El temblor se sintió casi a 1,600 kilómetros de distancia en la Casa Blanca, y las campanas de las torres sonaban en Boston, y también más lejos. Incluso hizo que el poderoso Mississippi fluyera hacia atrás por unos minutos sobre nuevas cascadas formadas por el desplazamiento del suelo.
El pueblo de Nueva Madrid, Missouri, desapareció por completo en la catástrofe. La tierra no se mantuvo quieta hasta finales de enero del año siguiente, cuando la situación se volvió grave de nuevo. Un terremoto muy fuerte golpeó esta vez cerca de la confluencia del río Ohio y el río Mississippi, justo en el talón de Missouri. Los geólogos creen que fue una ruptura en la falla de Nueva Madrid, lo que aumentó aún más la tensión en la cercana falla de Reelfoot. Justo cuando parecía que no podía empeorar, pasaron otras 2 semanas de temblores y la falla de Reelfoot se rompió profundamente bajo Nueva Madrid. En Tennessee, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Nueva Madrid, el levantamiento del suelo creó el lago Reelfoot. Los vapores navegaban por el río, con miles de árboles flotando y hectáreas de bosque destrozados por el terremoto. En San Luis, Missouri, que se encuentra a 257 kilómetros de distancia, los edificios sufrieron graves daños y las chimeneas cayeron en Cincinnati, Ohio, a 645 kilómetros de distancia. Hasta en Montreal, Canadá, a más de 1,600 kilómetros, algunas personas sintieron temblar la tierra. Los sismólogos han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos en la zona sísmica de Nueva Madrid cada año desde 1974. Algunos investigadores creen que hasta el 30% de esos terremotos fueron réplicas de los grandes sismos de 1811 y 1812. En partes de Estados Unidos, donde no hay mucha actividad tectónica, estas réplicas podrían continuar retumbando durante años, tal vez incluso siglos, después de los grandes terremotos. Las réplicas son la manera en que la Tierra libera todo ese estrés acumulado durante el terremoto principal. Cuando el suelo tiembla debido al primer sismo, ejerce una gran presión sobre las rocas cercanas. Y cuando esas rocas ya no pueden soportarlo más, se fracturan, causando aún más temblores. Esas son las réplicas. Pueden ser bastante intensas, especialmente justo después del sismo principal, pero disminuyen en intensidad con el tiempo. No todos los científicos están de acuerdo en que los terremotos contemporáneos estén relacionados con los de hace 200 años. Generalmente asociamos las fallas con aquellas líneas donde se encuentran las placas terrestres. Pero existe toda una red justo debajo del centro de la placa norteamericana. Son como reliquias de hace 750 millones de años, cuando Norteamérica formaba parte de un supercontinente llamado Rodinia. Cuando Rodinia comenzó a fragmentarse, dejó atrás estas fallas, puntos débiles en la corteza terrestre que se extienden profundamente bajo el Medio Oeste moderno. Así se podría explicar la actividad sísmica. Un equipo internacional de geólogos decidió reconsiderar 3 grandes terremotos que sacudieron América del Norte para poner fin al debate. Utilizaron un nuevo método matemático llamado el vecino más cercano. Este método establece que si los terremotos están demasiado cerca en espacio, tiempo y magnitud para ser considerados sucesos independientes, se asume que uno ha desencadenado el otro. Dependiendo de cómo se interpreten los números, entre un 10 y un 65% de los terremotos recientes de la región podrían ser réplicas de esos terremotos históricos. Y un gran terremoto que afectó a Charleston, Carolina del Sur, a finales del siglo XIX podría explicar hasta un 72% de los sismos de la zona desde entonces. Sin embargo, no todos los lugares son iguales, por lo que el debate científico continúa. En 1774, el explorador británico James Cook notó un resplandor a lo lejos. Era el volcán del Monte Yasur, en Vanuatu.
Este muchacho malo ha estado arrojando lava y cenizas desde entonces, y es muy probable que lo haya estado haciendo desde mucho antes. El volcán está en nivel de alerta desde octubre de 2016, lo que indica que la situación allí es bastante inestable. Incluso han delimitado un radio de 600 metros alrededor del cráter para mantener a las personas a salvo. Ha habido erupciones de intensidad baja a moderada, que expulsan ceniza, gas y vapor, y algunas explosiones más grandes que arrojan material fuera del cráter. Las imágenes satelitales han detectado algunos puntos de emisiones de dióxido de azufre, lo que muestra que Yasur todavía está preparando una gran tormenta allí abajo. Stromboli, una de las islas volcánicas cerca de Sicilia, oficialmente tiene el récord mundial Guinness como el volcán con erupciones continuas más largas. Ha estado mostrando un espectáculo de fuego durante más de 2.400 años ininterrumpidos. Los antiguos marineros lo apodaron el faro del Mediterráneo. La mayoría del tiempo, Stromboli solo expulsa esquirlas, pero de vez en cuando produce flujos de lava o expulsa fuentes moderadamente altas. A veces, también podrías ver explosiones impulsadas por vapor. Hace más de 200 millones de años, el mundo experimentó una transformación importante, no con una ni con dos, sino con 4 grandes erupciones volcánicas que cambiaron las reglas del juego. Todo ocurrió en Rangelia, un gran pedazo de tierra que solía ser un volcán gigantesco que se extendía por lo que ahora son la Columbia Británica y Alaska. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a los dinosaurios a crecer desde criaturas del tamaño de un gato hasta los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Además, se desencadenó una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Esto hizo que el mundo fuera cálido y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento debajo de un antiguo lago de China para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claras señales de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono, lo que hacía que la atmósfera se calentara y la lluvia cayera intensamente. Todo ocurrió en 4 pulsos separados, cada uno desencadenado por esas monstruosas explosiones volcánicas. Hay un lugar en un parque nacional no muy lejos de Sydney, Australia, donde un incendio ha estado ardiendo bajo tierra durante al menos 6.000 años. Lo llaman montaña ardiente y es un incendio que se quema a través de una capa de carbón bajo la superficie. Una vez que estos incendios subterráneos comienzan, son prácticamente imposibles de extinguir. Esta bola de fuego tiene hasta 9 metros de ancho y es muy caliente, pero no tiene llama. Está ardiendo lentamente. El fuego ha estado avanzando a un ritmo de aproximadamente 1 metro por año. Un granjero lo descubrió por primera vez en el siglo XIX y pensó que era un volcán. Las personas que han vivido aquí desde hace siglos creen que este lugar es sagrado. Lo han utilizado para cocinar y para fabricar herramientas y cuentan que comenzó por las lágrimas de una viuda o por la antorcha de un héroe. Pero los expertos piensan que podría haber sido un rayo o el carbón calentándose como una parrillada de verano por la interacción con el oxígeno. Algunos dicen que podría haber estado ardiendo desde antes de que los dinosaurios vagaran por la Tierra. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo arderá esta montaña o en qué dirección se moverá el fuego. Actualmente, el carbón tiene suficiente oxígeno para arder durante siglos e incluso milenios sin intervención humana.
El fuego está calentando la montaña como un horno gigante, haciendo que se agriete y se desmorone, y atrayendo más oxígeno para alimentarse. Aunque los humanos decidan actuar, estos incendios en las vetas de carbón necesitan cargamentos de agua y nitrógeno líquido para ser controlados. Hace varios años, unos exploradores notaron que el rescoldo se acercaba a un acantilado que daba a un pequeño río. Y dependiendo de lo que decida hacer la veta de carbón a continuación, podríamos ver algunos cambios dramáticos en las próximas décadas. Podría haber llamas con mucho más calor o la veta de carbón podría profundizarse, extinguirse y apagarse lentamente. No te asustes, pero la luna está encogiéndose y arrugándose más o menos como una uva que se convierte en pasa. Esto sucede porque nuestro satélite natural ha estado reteniendo su calor interno durante más de 4.000 millones de años, pero su núcleo está enfriándose y volviéndose más denso. A diferencia de la piel flexible de una uva, la superficie lunar es bastante frágil. Esta fragilidad provoca que se formen fallas donde distintas secciones de la corteza se empujan entre sí, lo que lleva a lo que los científicos llaman terremotos lunares. Hasta ahora, nuestro satélite se ha reducido a aproximadamente 45 metros en circunferencia. Es un cambio tan pequeño que no afectará la apariencia de los eclipses ni las fases de la luna. Los ciclos de marea tampoco cambiarán, ya que la masa de la luna realmente no ha variado. Este proceso de contracción no nos afectará directamente aquí en la Tierra, pero eso no significa que todos los humanos estén seguros. Los temblores lunares causados por el proceso de contracción han sido motivo de preocupación desde hace años. Durante las famosas misiones Apolo, los astronautas de la NASA dejaron sismómetros en diferentes puntos de la Luna. Se trata de aparatos capaces de identificar la actividad sísmica en la superficie lunar con una precisión excepcional. El equipo estuvo operativo durante varios años y logró capturar más de 12.000 sismos lunares con magnitudes que iban de 2 a 5. Hasta 1977 se pudo identificar 4 tipos distintos de temblores. Algunos sismos, como los causados por impactos de meteoritos, eran relativamente fáciles de reconocer. Sin embargo, la causa de los llamados sismos superficiales lunares sigue siendo un misterio para los científicos y eso puede ser un obstáculo para futuras misiones en el suelo lunar. Como lo indica su nombre, los sismos superficiales ocurren relativamente cerca del suelo, entre 50 y 220 kilómetros bajo la corteza. Investigaciones recientes sugieren que estos temblores son provocados por la compresión de la superficie lunar, lo que lleva a la formación de fallas de cabalgamiento donde una capa es empujada hacia arriba y sobre otra. Este estudio también descubrió dónde se encuentran los epicentros de los sismos más fuertes. Todo comenzó en la región del Polo Sur, precisamente donde queremos establecernos. El interés en el Polo Sur lunar alcanzó su punto máximo en el año 2023, cuando la misión Chandrayaan-3 de la India aterrizó con éxito y desplegó un vehículo explorador para investigar la zona. La NASA también tiene planes para el mismo lugar y su ambicioso objetivo es llevar astronautas ahí por primera vez. La misión Artemis 3, programada para el 2026, tiene 13 posibles lugares de aterrizaje en el Polo Sur, representados por los cuadrados azules que se muestran aquí. Una de las opciones está situada dentro de una estructura geológica llamada The Gerlach Rim 2, que es una zona estratégica para la exploración. Podría tener hielo porque partes de ella están completamente a oscuras. Sin embargo, está lo bastante cerca de áreas que sí reciben luz solar, lo cual es crucial como fuente de energía. Ahora observa los puntos rosa en el mismo mapa. Representan los posibles epicentros de los terremotos lunares más fuertes registrados por la misión Apolo. Eso significa que las fallas de cabalgamiento de la zona podrían ser bastante jóvenes y potencialmente activas, lo que representa un verdadero peligro para la tripulación de Artemis 3. Estos astronautas viajarán hacia la órbita lunar en el transcurso de 30 días y 2 miembros de la tripulación descenderán a la superficie y pasarán aproximadamente una semana en el Polo Sur. Sus caminatas lunares serán muy complicadas, dadas las temperaturas extremas de estas regiones permanentemente sombreadas. La presencia de sismos lunares y posibles deslizamientos de tierra solo añade más peligro a esta misión, ya que este fenómeno es mucho más aterrador que los terremotos. El sismo lunar más fuerte registrado tuvo una magnitud de 5,7.
Podrías pensar que no es para tanto, considerando que países como Chile, Colombia y Papúa Nueva Guinea experimentaron terremotos de magnitud similar en el 2023 sin daños significativos. Sin embargo, la atracción gravitacional en la Luna es más débil que en la Tierra, por lo que se siente como un temblor suave en nuestro planeta podría ser un fenómeno muy potente allá arriba. Esto ocurre porque no estás tan firmemente conectado a la superficie de la Luna como lo estás en la Tierra, lo que significa que las ondas sísmicas pueden hacer que la superficie se mueva más libremente. Existe también una gran diferencia en la duración. Los terremotos suelen durar entre 10 y 30 segundos, y algunos pueden prolongarse hasta 2 minutos. Un sismo lunar puede persistir mucho más tiempo. Nuestro satélite es esencialmente una esfera sólida, rígida y seca. Así que cuando un temblor sacude la superficie de la Luna, resuena con fuerza sin ningún medio natural de disipación. Los sismos lunares pueden durar unos 10 minutos o incluso más, con pequeños temblores que persisten durante horas. Estos nuevos hallazgos sobre los sismos superficiales lunares en realidad no cambiarán los posibles sitios de aterrizaje para Artemis 3 ni afectarán la duración de la misión. Esto se debe a que estimar con precisión la frecuencia con la que una región específica experimenta estos temblores es complicado e impredecible. Lo que los científicos sí saben es que estos sismos superficiales no son muy comunes y representan un bajo riesgo para las misiones de corto plazo en el suelo lunar. Pero esa situación cambia por completo si pretendemos habitar a largo plazo en la Luna, y eso podría suceder antes de lo que esperamos. La misión Artemis 3 representa un primer paso importante hacia la colonización espacial. China también está dando los primeros pasos para establecer una base lunar permanente en el Polo Sur para el año 2040. Su estrategia incluye el uso de impresiones en 3D y la producción de ladrillos a partir del suelo lunar para la construcción de la base lunar. Eso suena fascinante, pero montar un sistema como ese conlleva una serie de desafíos, incluyendo lidiar con la intensa radiación cósmica, la falta de agua y, por supuesto, los prolongados terremotos lunares. A lo largo de miles de millones de años, la superficie de la Luna ha sido golpeada por asteroides y cometas, lo que ha provocado que constantemente se desprendan fragmentos debido a los impactos. Por esta razón, todo el material de la superficie está bastante suelto. Así que, cuando ocurren sismos, las pendientes pueden volverse susceptibles a deslizamientos de tierra o a la formación de nuevas fallas. Las futuras colonias ubicadas demasiado cerca de estas pendientes inestables pondrían en riesgo a los habitantes de estas bases lunares. Además, el polvo lunar trae más complejidad porque, al no haber erosión ni agua que lo suavice, puede endurecerse hasta alcanzar la dureza del vidrio. Si realmente queremos entender cuán peligrosos podrían ser los sismos lunares para las personas que vivan y trabajen en la Luna en el futuro, las agencias espaciales aún necesitan trazar un mapa y obtener nuevos datos sísmicos, y no solo del Polo Sur, sino de todo el satélite. En el año 2025, la misión del conjunto sísmico FARSIGHT, o FSS por sus siglas en inglés, planea desplegar 2 de los sismómetros de mayor precisión en el cráter Schrödinger ubicado en el lado oscuro de la Luna. Descubrir lo que está sucediendo en el terreno allí es crucial para comprender la compleja estructura lunar y su dinámica interna. Los científicos todavía están intentando determinar si la falta de actividad sísmica registrada en el lado lejano de la Luna se debe a que los instrumentos actuales no son capaces de detectarla o si se relaciona con algún tipo de interferencia causada por material fundido en el manto. Una vez que tengan esta respuesta, será más fácil entender el fenómeno de los sismos superficiales de la Luna y evaluar sus implicaciones para futuros asentamientos en nuestro satélite natural. Quizás hayas escuchado que la Tierra también se está encogiendo, pero es un proceso diferente. Básicamente la Luna se está reduciendo porque su núcleo se está enfriando naturalmente. El núcleo de la Tierra también se está enfriando, pero nuestro planeta tiene una corteza con placas tectónicas a diferencia de la Luna, que solo tiene una placa. Por lo tanto, la energía del núcleo de la Tierra mueve esas placas o se libera a través de erupciones volcánicas. La Tierra en realidad está perdiendo masa en general debido a la pérdida atmosférica. Nuestro planeta pierde alrededor de 45 millones de kilogramos por año, principalmente por una atmósfera con fugas. La gravedad de la Tierra no es tan fuerte como para retener las partículas más ligeras como el hidrógeno y el helio que se escapan al espacio. Pero no te preocupes, estos números no son motivo de alarma considerando que la atmósfera de nuestro planeta pesa alrededor de 5.000 billones de toneladas. Un número que ni siquiera puedo imaginar. En otras palabras, llevaría muchas veces la edad actual del universo que se evapore por completo. Bueno, eso me hace respirar más tranquilo. ¿Y a ti? Quizá no lo sabías, pero la Tierra una vez tuvo anillos.
Por lo general, Saturno es el planeta que nos viene a la mente cuando pensamos en anillos. Sin embargo, hubo un tiempo en que la Tierra podría haber tenido su propia banda de partículas polvorientas. Todo esto sucedió debido a un fenómeno llamado lluvia de anillos. En el pasado, nuestro planeta estuvo rodeado de pequeñas rocas y polvo, quizá los restos de un hipotético antiguo planeta, Theia. Este protoplaneta podría haber existido en el sistema solar temprano y los científicos suponen que en un pasado remoto podría haber chocado con la Tierra primitiva. Si realmente fue así, grandes restos de esta colisión crearon nuestra preciada Luna y las rocas más pequeñas formaron los anillos. En cualquier caso, las partículas fueron atraídas hacia la superficie de la Tierra por la gravedad. Todo esto ocurrió hace alrededor de 4.500 millones de años, poco después de la formación de la Tierra. Sabemos de esto gracias a diversas fuentes. Por ejemplo, encontramos algunas diminutas perlas de vidrio en rocas antiguas que podrían haberse formado debido al intenso calor durante la entrada de las partículas del anillo en la atmósfera terrestre. También hallamos rastros de isótopos en rocas antiguas. Estos anillos eran mucho más pequeños que los de Saturno y no estaban hechos de hielo como los del gigante gaseoso. Por lo tanto, no brillaban. Nuestros anillos probablemente estaban hechos de roca y polvo. Los científicos creen que comenzaban a unos 1000 kilómetros por encima del nivel del mar y se extendían hasta el límite de Roche. Probablemente estaban más lejos de la Tierra que nuestra Estación Espacial Internacional y la mayoría de los satélites. Desde el Ecuador, los anillos parecían una línea recta a través del cielo, pero si te movías hacia el norte o el sur, se ensanchaban creando un arco celestial. Cerca del Polo Norte obtenían un sutil efecto de crepúsculo. Pero a diferencia de los anillos de Saturno que perduran, los de la Tierra fueron efímeros. Todo por culpa del Sol. La proximidad de la Tierra hizo que las partículas de agua y hielo, posibles formadoras de anillos, se convirtieran en gas y no dejaron ningún brillo detrás. La luz ultravioleta del Sol se llevó lo que quedaba. Pero ¿qué pasaría si la Tierra hubiera conservado esos anillos? Imagina ver este espectáculo celestial día y noche. Sería impresionante con esos anillos flotando con elegancia sobre nuestro planeta. Durante el día estaríamos adornados con su brillo y por las noches serían tan luminosos y fascinantes que incluso eclipsarían a la Luna. Sin embargo, su impacto en nuestras vidas no sería tan genial. Primero que nada, la luminosidad reflejada en los anillos podría confundir a las criaturas nocturnas como los escarabajos peloteros o las gaviotas tijereta. Estos seres se guían por la luz de las estrellas, así que las pobres criaturas estarían muy desconcertadas por todo ese brillo extra. Esto perturbaría sus comportamientos naturales. La sombra proyectada por los anillos también podría alterar nuestros patrones climáticos, afectaría los niveles de luz solar y representaría un desafío para la fotosíntesis. Las temperaturas del planeta cambiarían dependiendo del grosor y la composición de los anillos. Además, nuestras estaciones podrían cambiar y los inviernos podrían ser más fríos y los veranos más calurosos. Los satélites de la órbita de la Tierra también enfrentarían cierto caos. Los meteoritos que se lanzan hacia ellos podrían significar un problema para nuestros compañeros de alta tecnología. Tal vez las cosas serían mejores si los hubiésemos conservado desde el principio y hubiésemos evolucionado con ellos mientras ya existían, de modo de adaptarnos. Pero si aparecieran repentinamente en este momento, causarían enormes problemas. Qué bueno que solo Saturno tiene anillos ahora. O tal vez no solo Saturno. Sus bandas resplandecientes y la famosa división Cassini son visibles incluso a través de un pequeño telescopio o de binoculares de astrónomo aficionado. Son muy antiguos y podrían haberse formado en la época en que los dinosaurios vagaban por la Tierra. Pero en realidad, los 4 gigantes de nuestro sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los poseen. Sus impresionantes conjuntos de anillos están compuestos por toneladas de minúsculas partículas de polvo, una mezcla de rocas y hielo que van desde fragmentos diminutos hasta tamaños tan grandes como una casa. Varían de planeta en planeta y cada uno de ellos tiene su propia composición. Para obtener más información sobre sus materiales, simplemente podemos observarlos. Algunas partículas son tan pequeñas como granos de arena, mientras que otras son tan grandes como autobuses de 2 pisos. También observamos cuán reflectantes son y cuánto brillan. Los anillos de Saturno, por ejemplo, son principalmente de hielo de agua y parecen resplandecientes gotas congeladas. En cambio, los anillos de Júpiter son más polvorientos, con finas partículas rocosas similares a los asteroides.
Urano mantiene el material de su anillo en secreto, pero es oscuro y no tan brillante, lo que sugiere que no es hielo de agua. En cambio, podría ser carbono. Y Neptuno tiene anillos también de composición secreta. Son aún más oscuros, tal vez un polvo superfino, carbono o hielo de metano. Los científicos también estudian qué tipo de luz emiten estas partículas, dividen la luz en un espectro y observan los secretos de los anillos. Por ejemplo, el hielo de agua, el hierro y las tolinas orgánicas les dan a los anillos un tono rojizo. Y estos gigantes no son los únicos en el universo que tienen esta característica sorprendente. Por ejemplo, existe un planeta mucho más allá de nuestro sistema solar llamado J1407b. Tiene anillos 200 veces más anchos que los de Saturno y su apariencia es impresionante. La NASA llamó a este planeta Super Saturno. En el otro extremo hay un objeto con solo 2 pequeños anillos llamado Cariclo. Así como el Super Saturno es un gigante con una enorme gravedad, este objeto es muy pequeño. Ni siquiera es un planeta, es un centauro, que es como denominamos a los pequeños cuerpos celestes. En el caso de los planetas lejanos, generalmente encontramos sus anillos gracias a las ondas de radio. Todos los planetas o satélites emiten señales de radio. Cuando estas señales pasan a través de los anillos que los rodean, se produce una sinfonía bastante peculiar. El tamaño y el peso de las partículas de los anillos determinan las notas. Por ejemplo, las partículas más ligeras, como el aluminio, tienen su propio ritmo, que es diferente al del hierro. Ahora, el verdadero misterio es cómo se forman al principio. Cada uno de los planetas de nuestro sistema solar tiene su propia historia de anillos. En el caso de Saturno, los científicos alguna vez pensaron que quizá en el pasado tuvo alguna luna gigante y que luego se desintegró por alguna razón después de una colisión, por ejemplo, lo que le dio como resultado fascinantes bandas rocosas. Pero si sumamos todas las rocas, no forman un objeto lo suficientemente grande, así que esa teoría quizá no sea cierta. Podrían haber aparecido a causa de la colisión, pero entre algunos otros objetos. Los tenues anillos de Júpiter provienen de partículas de polvo lanzadas a la órbita por micrometeoritos. Neptuno tiene, no anillos propiamente, sino más bien arcos. No son círculos completos alrededor de un planeta, sino solo partes del círculo. Están influenciados por la atracción gravitatoria de la luna Galatea. Y finalmente, los misteriosos anillos de Urano, como los rojos y azules, desconciertan a los científicos. No sabemos de dónde vinieron. Lo mismo ocurre con el Super Saturno y el Centauro que mencionamos antes. Los anillos de nuestro sistema solar tienen su propio futuro. La triste realidad es que Saturno perderá sus característicos anillos algún día. La nave espacial Cassini de la NASA mostró que están siendo arrastrados lentamente hacia el planeta por la gravedad y el campo magnético. Esto ocurre tan rápido que la lluvia de anillos de Saturno podría llenar una piscina olímpica cada media hora. Así que un día lo que una vez fue una vista espectacular extendiéndose 22 veces la longitud de la Tierra se reducirá casi a nada y se convertirá en una pequeña parte de Saturno. Pero no te preocupes, a pesar de la velocidad, pasarán de 100 a 300 millones de años hasta que todos los anillos desaparezcan por completo. Hay un lado positivo. Marte podría tener sus propios anillos en el futuro, aunque llevará mucho tiempo. Entre los próximos 30 y 50 millones de años, Marte podría presenciar cómo su luna Phobos se desintegra y forma una banda deslumbrante alrededor del planeta. Las piezas que no contribuyan al anillo crearán cráteres en la superficie marciana. Así que esperemos que no vivamos en este planeta para ese entonces. Los científicos de la NASA aspiran a estudiar mejor los anillos de diferentes planetas en el futuro. Mientras tanto, el telescopio espacial James Webb seguirá escaneándolos y analizándolos. Esperemos aprender cada vez más sobre sus misterios y la historia de nuestro sistema solar.